Hola y bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy hablaremos sobre los tipos de filtración en acuarios de agua dulce. Existen tres, que son de los que nos vamos a estar enfocando. El primero de ellos es la filtración mecánica o física. Esta se centra en transparentar el agua mediante la retención de partículas suspendidas. Son filtros que actúan como un tamiz que retiene sustancias grandes como hojas o restos de alimento y deja pasar el agua. Es esencial colocarlos antes de otros sistemas. Como ejemplo podríamos manejar la esponja que tenemos aquí, y otro que se utiliza bastante es la lana de perlón, también conocida como guata. Esta la podemos conseguir donde venden tela, de hecho, y podemos ver cómo se transparenta. La diferencia radica en que las esponjas tienen la oportunidad de retener un poquito más partículas grandes y el perlón o guata retiene partículas muy pequeñas. A la hora de armar nuestro filtro tenemos que pensar en eso y primero colocar una esponja y después el perlón. Ahora hablaremos sobre el tipo de filtración química. Su objetivo es eliminar sustancias nocivas para los peces o plantas. El ejemplo más conocido es el carbón activado. Este es un gran absorbente de moléculas que colorean o dan mal olor al agua, o de medicamentos y otros contaminantes, pero presenta el problema de que remueve también elementos traza necesarios para las plantas o los corales, y además algunas marcas liberan fosfatos en el agua. Se recomienda usar cantidades lo más pequeñas posibles y renovarlas con frecuencia. Aquí tengo un poquito de carbón activado. Básicamente son pedacitos de carbón. Ahora, una vez que hablamos de esto y hemos leído un poquito de su función, nos damos cuenta de algo. Aquí es a donde debemos empezar a pensar cómo vamos a armar nuestro acuario. Si nosotros vamos a tener un acuario plantado, o sea, vamos a tener plantas naturales en él, debemos evitar entonces a toda costa este tipo de filtración. No solamente me estoy refiriendo al carbón activado, sino también a algunas resinas. ¿Por qué? Como lo dice en lo que acabo de leerles, retira elementos traza que son fundamentales. ¿A qué me refiero con elementos traza? Lo más importante para una planta necesita una rutina de abonado. Si nosotros agregamos carbón activado, el carbón va a absorber estos nutrientes y las plantas no los van a poder aprovechar. Por lo tanto, nuestras plantas morirán. Así que es de vital importancia que si ustedes van a tener un acuario plantado, no agreguen carbón activado. Ahora bien, cuando estábamos hablando de carbón activado nos referíamos a un tipo de filtración mediante absorción. ¿Qué es la absorción? Primero, vamos a hablar de lo que nosotros pensamos que estamos escuchando. Podríamos pensar que estamos hablando del efecto de absorción, y no. La absorción es un fenómeno en el que átomos, iones, moléculas de gases líquidos o sólidos son disueltos en otra sustancia. Pero en la absorción tenemos igual átomos, iones o moléculas de gases líquidos o sólidos disueltos, pero estos se retienen en una superficie de una sustancia sólida o líquido. En este caso es sólida. El carbón lo que hace es retener partículas. Eso es la absorción. Esa retención de partículas es la que hace que el carbón sea tan eficiente a la hora de realizar su proceso de filtración. Sin embargo, como lo dije antes, no es algo que estemos buscando si queremos que ciertas cosas se queden en la pecera. Bueno, ahora ha llegado el momento de hablar de la filtración biológica. Con ella aseguramos el correcto cultivo de bacterias que beneficiarán a nuestro acuario. Un grupo de bacterias beneficiosas que transforman y eliminan los restos de nitrógeno tóxicos, o sea, amoníacos y nitritos, que se generan en el agua por descomposición de excrementos, alimentos sobrante y hojas o algas muertas. Estas bacterias se desarrollan durante el ciclo de nitrógeno en un acuario nuevo. Como ejemplo, podríamos mencionar los canutillos cerámicos, que son estos que tengo aquí.
Ahorita hablaré un poquito más a detalle de ellos. Podríamos mencionar también el Matrix, que también es un material bastante poroso, y uno que es más barato y que podríamos encontrar prácticamente en cualquier lado, la piedra de tezontle. ¿Okay? Sin embargo, hay otros métodos por los cuales también podemos generar estas bacterias nitrificantes. Existen algo que se utilizaba antes, ahorita se utilizan más los canutillos, el Matrix y también el tezontle. Antes se utilizaban las biobolas. Las biobolas lo que hacen es generar una superficie en la cual las bacterias se pueden adherir. Esto siempre estaba sumergido en el agua y lo que pasaba era que aquí crecían estas bacterias, se alimentaban de los excesos o picos de nitrógeno del acuario y mantenías una estabilidad dentro de él. Ahora hablaremos un poco sobre los canutillos cerámicos. Los canutillos cerámicos, que son estos, este es un ejemplo de uno, son cilindros de cerámica porosa. Algunos son huecos en su interior, otros no. Los canutillos de cerámica, al ser muy porosos, facilitan que las bacterias nitrificantes se fijen en ellos, o sea, se adhieran a ellos. De este modo, la mayor carga biológica del acuario se fija en los canutillos de cerámica ubicados en el filtro del acuario. Entonces, aquí empezamos a ver algo. También podríamos hablar un poquito de Matrix, pero el Matrix es básicamente algo similar a un canutillo. ¿Es más eficiente? Sí. Lo mismo pasa con el tezontle. Empezamos a ver aquí algo en común. Cuando nosotros vamos a buscar un tipo de filtrante biológico, buscamos que sea poroso para que dentro de él puedan habitar bacterias nitrificantes y nuestra pecera o nuestro acuario puede alcanzar un tipo de estabilidad. Eso es lo que estamos buscando realmente. Aquí podemos ver un ejemplo bastante simple de cómo podemos armar nuestro filtro. Este es un filtro de cascada, ya en algún otro video les explicaré qué tipos de filtros existen. Pero aquí podemos ver que el flujo del agua viene de esta parte, lo hacemos pasar por una esponja que tiene una capacidad para retener partículas bastante gruesas, después por el perlón y por último por canutillos cerámicos. Los canutillos siempre tienen que estar en la parte de abajo, tienen que estar por debajo de la superficie del agua. Ya después hablaré un poquito sobre lo que sería el proceso de limpieza, pero así es a grosso modo como debe trabajar un filtro. ¿Ok? Bueno. En resumen, existen tres tipos de filtración: filtración mecánica, filtración química y filtración biológica. Todos estos funcionan en cuestión de lo que tú estés buscando con tu acuario. Por ejemplo, estos acuarios son plantados, son plantas naturales. Se necesita una rutina de abonado e iluminación. Como yo estoy agregando abonos, tengo que omitir la filtración química. No utilizo ningún tipo de filtración química en mis acuarios, solamente filtración mecánica para aclarar el agua y filtración biológica para tener bacterias nitrificantes. Si tú lo que estás buscando es un acuario que no tenga plantas naturales, en ese caso puedes utilizar algún tipo de filtración química. En los videos siguientes te iré dando algunas definiciones, algunas herramientas que vas a necesitar para poder armar tu pecera. Esto sería todo. Gracias por ver el video. Suscríbete y adiós.